Larry. No tires el papel al suelo, cariño. Tíralo al fuego, sé buen chico. Vamos, tenemos que irnos. Adiós, doctor Watson. Adiós. Encantada de conocerle. Espero que no haya sido una molestia. En absoluto, es un muchacho encantador. Señor Holmes, hasta que nos volvamos a ver. Que sea pronto. Adiós. Adiós. Hermosa mujer, Holmes? ¿Usted cree? Hey, me recuerda a una enfermera que conocí en el hospital Wilmore. Hermosa muchacha. ¿Qué le parecería si le dijera que es la mujer araña? No le creería. Si lo fuera, tendría por lo menos 8 patas. Esta tos... Vaya impertinencia. ¿Qué, Watson? Traer aquí a ese pobre niño y paseármelo por delante. ¿Qué hay del tren, Watson? Ese sitio al que vamos. A ver, un hombre. Ese Orwell para algo. Respire, Watson. Respire hondo. ¿Qué ha ocurrido? La muerte, querido amigo. Hemos recibido a la señorita Spedding. Una forma diabólicamente astuta de administrar un veneno sin dejar rastro. Sigo sin comprender. Observe, Watson. Esta marca de caramelos tiene 2 envoltorios. Uno de papel cera y el otro de papel plata. La señorita Spedding introdujo entre los dos un polvo letal que pudo costarnos la vida. Todavía puedo oler ese terrible humo. ¿Qué polvo es ese? Redes pedes diabole. En otras palabras, pie del diablo. Un raro veneno vegetal de Centroamérica. ¿Cómo? Ya lo recuerdo. El terror de Collis. Exacto, Watson. Me tomaré una taza de té. Cielos. Tenemos suerte de estar vivos aún. ¿Por cuánto tiempo, me pregunto? Matthew Orwell, insectos raros y exóticos. Ya hemos llegado, Watson. ¿Qué quiere decir con eso? ¿Hemos llegado a dónde? Estamos a kilómetros de ninguna parte. Supongo que una colección de arañas no sería bienvenida en un vecindario concurrido. Tiene usted razón. Si Orwell pudiera identificar a la persona a quien vendió las arañas... ¿Quién es? ¿Qué quieren? ¿Es usted Matthew Orwell? No le importa quién soy. ¿Quiénes son ustedes? Me llamo Sherlock Holmes y este es mi amigo, el Dr. Watson. ¿Qué tal, señor? ¿Cómo sé que son quienes dicen ser? ¿Quién les envía? Adam Gilflower. ¿Por qué no lo han dicho? Ahora mismo bajo. Parece algo asustado, ¿no cree? Sí, no me gusta nada, Watson. Adelante, señor Holmes. Están en la línea de fuego. ¡Rápido! ¿Línea de fuego? La Providencia los ha enviado. Van tras mí. ¿Quién es? Las personas a las que vendió la licosa carnívora. ¿Cómo lo sabe? Elemental, ¿quién si no iría tras un hombre de su categoría? Señor Holmes, le juro que cuando les vendí esas arañas por primera vez no tenía ni idea de para qué las querían. Le dio lo de los suicidios del Pijar. Así es. Y sumando 2 y 2 se negó a venderles más. Así fue, pero el día que volvieron, temí por mi vida. Díganos la verdad. ¿Les vendió más criaturas de esas, Orwell?
Juro que no, señor Holmes. Tengo abajo todo lo que queda de aquel cargamento. ¿Se lo puedo enseñar? Espero que no les moleste. Hace bastante calor. Las tengo que mantener así. Son criaturas tropicales, ¿saben? Deben estar cómodas. A la misma temperatura que en el lugar de donde proceden. Y humedad. Mucha humedad. Síganme, caballeros, no se asusten. Todo es muy seguro. Bien, aquí es donde guardo a mis preciosas criaturas. ¿Dónde están? En estas jaulas de cristal. Se empañan. Ahí están, horribles bestias, ¿verdad? Son repugnantes. Pero su veneno es valiosísimo para los médicos. Eso creo. Por aquí. Aquí tengo algunos especímenes de la viuda negra. ¿Ya la conocen? Sí, desde luego. Apuestos diablillos. La hembra de la especie, ¿no? Según dicen, se come al macho. Qué desagradable costumbre. Lo es. Dígame, Orway, ¿tiene algún ejemplar de Mendex flagrante? ¿De qué? Del Mendex flagrante. No, lo siento. Vendí el último ayer mismo, pero puedo conseguirle uno. Un momento, Orway. Creo que tiene una araña en el hombro. ¡Quítemela! ¡Quítemela! Calma, hombre, calma. Aquí está, un perfecto espécimen. ¿Qué hace? Se lo diré. Mendex flagrante significa flagrante embustero en latín. Cuando me dijo que podía conseguirme uno, supe que no era más que un flagrante embustero. Tome Watson, vigílelo. Llamó a esto jaula de cristal. Un experto lo llamaría terrario. Dijo que el veneno de la licosa carnívora era de valor para los médicos. Cualquier científico diría que es valioso para los toxicólogos. Dijo que según dicen la viuda negra se come al macho. Cualquier técnico lo sabría. Sin duda usted no es Matthew Orway. ¿Quién es? ¿Les gustaría saberlo? ¡Ah! ¡Déjelo, Watson! ¡Esos insectos son letales! ¡Cuidado, Holmes! Se fue. Como le coja. Venga. Sígame, Watson. Tenemos que encontrar al verdadero Orway, si aún está vivo. Es Orway, sin duda. El pobre hombre lleva muerto algún tiempo. Son astutos. Sabían que era el único eslabón entre ellos y las arañas.